Vamos a pasar ahora al primer elemento de la oración. La oración se divide en dos elementos, sujeto y predicado. Vamos a comenzar con el sujeto. ¿Cuál es la función del sujeto en la oración? Es de qué o de quién se habla. Si es voz pasiva, ¿quién recibe la acción? Si es voz activa, ¿quién realiza la acción? Recuerda que ya nosotros habíamos explicado la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Esto es muy importante que lo tengas en consideración, así que si no lo recuerdas, busca esa explicación y repasa. Ahora pasamos a explicar los diferentes tipos de sujetos. Está el sujeto explícito, que aparece pues identificado en la oración. Se puede identificar un núcleo, que es un sustantivo, o un pronombre que lo sustituya, acompañado por unos determinantes y unos modificadores. Por otro lado está el sujeto omitido. Es cuando la acción la realiza una persona gramatical, un pronombre que no aparece escrito. En español pues no se acostumbra a escribir mucho el pronombre, a menos que uno no lo quiera recalcar. Siempre es conveniente uno ir al verbo para identificar la persona gramatical que realiza la acción, si es yo, si es tú, etc. Volviendo a las personas gramaticales, pues primera, yo. Ahora, si es plural, es nosotros, la segunda persona, tú o usted, todo dependiendo del trato que le demos, y en plural pues sería ustedes, la tercera persona, él o ella, y en plural, ellos o ellas. Pasamos ahora al sujeto desconocido. Si el sujeto es desconocido, es que no se sabe quién realiza la acción. Ahora, te voy a dar unas claves para que lo aprendas a identificar. Tienes primero que verificar si el verbo es impersonal. Pasamos ahora a enumerar los verbos impersonales. Comenzamos con el verbo haber. Siempre que se utilice como verbo principal, es impersonal. Por lo tanto, es incorrecto decir habemos. Debemos decir hay, somos. Lo mismo ocurre cuando lo utilizamos en pasado. No se dice había ni hubieron, sino había, hubo. Lo mismo ocurre cuando se utiliza en futuro. No es habrán, sino habrá. Y cuando lo utilizamos en plural, por ejemplo, han habido, ¿no? Es ha habido. También hay que recordar la forma verbal cuando es un verbo compuesto, pues tú sí puedes decir habían comido, porque si te fijas ahí, el verbo haber, la función es servir de auxiliar. Y por supuesto el verbo principal ahí es comer, por eso que se puede decir correctamente habían comido si es en plural. Otro verbo impersonal es el verbo hacer, siempre que indique tiempo. Por lo tanto, este verbo hay que utilizarlo en singular. Así que es desconocido, sujeto desconocido. Lo correcto es decir hace días, no hacen días. Encontramos otros verbos acompañados del pronombre se, que son impersonales. Siempre que no se sepa quién realiza esa acción, el verbo es impersonal, por lo tanto, sujeto desconocido. Ejemplo, se vende refrescos. No se venden refrescos porque no se sabe quién realiza esa acción. Por lo tanto, ahí el sujeto es desconocido. Siempre tiene que ir en singular porque no puede concordar, porque recuerden que lo que concuerda es el sujeto con el verbo. Si el sujeto es desconocido, no puede concordar. Por tanto, todo verbo que indica una acción de la naturaleza también es impersonal. Es sujeto desconocido. Ejemplo, llueve torrencialmente. Si tú analizas esa oración, nadie realiza esa acción. Completa el ejercicio de práctica y luego pues contestas el cuestionario para que te autocorrijas. Si aún así tienes dudas, pues puedes enviarme un mensaje para podértela clarificar.